¿Cuántos de ustedes, para cuántos de ustedes el tiempo es valioso? A ver, levánteme la mano. Y para descubrir mejor este tiempo o lo que estamos haciendo, hay una frase que es muy célebre, pienso que está en todo el mundo, y es: el tiempo es oro. ¿Cómo es el tiempo? Oro. Y hablando de tiempo, hablando de lo que se debe hacer en el tiempo correcto, nuestra familia vivió un momento en el que el tiempo fue fundamental para el nacimiento de Santiago Osorio. Santiago fue un niño muy sano en su embarazo, pero su madre desarrolló una enfermedad extraña que le da entre 1000 mujeres a una sola. Ahora, esa enfermedad no se descubre sino hasta 3 semanas antes donde debía nacer, porque no se sabía. El embarazo iba a ir hasta la semana 40, 41, máximo la 42, que es el tiempo normal de nacimiento de un bebé. Pero en el caso de Santiago, mi esposa, quien contenía a esta criatura, empezó a desarrollar una enfermedad la cual le daba una piquiña en todo el cuerpo en la madrugada o en la noche, y ella se paraba desesperada y me pica todo, porque se quitaba la ropa y había que echarle crema por todo el cuerpo y ponerle hielo. Y así estuve desde el 5.º mes hasta el final. Y empezó a desarrollar esto, y un día cualquiera se puso muy maluca porque empezó a debilitarse y tuvimos que llegar a la clínica. Pero me reservo el nombre de la clínica, pero llegamos, y estando en la clínica empezaron a hacer exámenes y cosas, y de repente a cierta hora del día percibíamos espiritualmente, discerníamos que había algo malo que llegaba, y era cuando llegaba un médico en especial, el especialista. Y yo le dije a mi esposa, este man es un enviado de Satanás. Mi esposa me dijo, yo siento lo mismo cuando este hombre llega. Y empezamos a orar y justo en la semana 34 del embarazo dicen, tenemos que sacar ese bebé. Y yo le digo, usted no va a sacar ese bebé de ahí. Pero es que nosotros somos los especialistas. Yo le dije, pero yo tengo un especialista sobre todo, Dios. Me miró y me dijo, o sea que usted va a retar a la ciencia por medio de su fe. Y le dije, sí, porque mi fe va por encima de la ciencia. Es más, mi Dios es el inventor de la ciencia. Cada día era un problema, la mandaban a chuzar más con el fin de debilitar la fuerza y que ella fuera perdiendo fuerza y dijeran, sácame el bebé. Y de repente empecé a orar con ella allí. Había una señora enseguida del cubículo, la señora se fue y ahí entendimos. Le dije, bueno, Señor, aquí vamos a orar. Y empezamos a orar en la madrugada, y de repente el Señor me dice, llama a la prima que está en España, yo le daré la solución. Y yo empecé a orar, a buscar, encontré el número y le escribí. En la madrugada de ese día, allá ya estaba comenzando el día, y ella me contestó, Anderson, ¿cómo estás? Le dije, bien. Me dijo, dame los síntomas, se los di. Envíame los exámenes, se los envié. Me dijo, mañana te tengo respuesta. Y empezamos a orar, y empezó esta gente a presionar ese día. Hay que sacar el bebé, que yo no sé qué, que vamos a llamar a la policía, llame al que quiera, y se formó el problema. Mañana les tengo respuesta, le dije. Porque si ustedes no van a ser capaces de dar un diagnóstico exacto, mi Dios sí. Me miraron nomás. Resulta ser que les dije, si mañana nosotros tenemos el diagnóstico, nos vamos de aquí. Así que necesito que vayan alistando la orden de salida, porque de aquí voy a ir a Sanitas. Me dijeron, pues vamos a ver. Al siguiente día, en la mañana, en la madrugada, me escribe la prima de mi esposa y me dice, tuve que ir a los apuntes
de mi quinto semestre de medicina y el diagnóstico de mi prima se llama colestasis hepática del embarazo. Ve y compra estos medicamentos. Si la picazón se va, quiere decir que el diagnóstico es exacto, y sácala de ese lugar porque no son buenos profesionales. Yo salgo de ahí, oro, compro las pastas, las ingreso a la clínica, se las doy y el picazón desapareció. Ella me llama cuando le doy la pasta, a los 45 minutos me dijo: no hay siquiera picazón y su presión arterial está bien. Dice, indica que el tratamiento es efectivo y no va a haber problema con el bebé, pero ese bebé tiene que nacer en la semana 37, ni un día más ni un día menos. Si lo sacan a la semana 38 se muere, si lo sacan a la semana 36 se muere. Semana 37, Anderson. Salgo de allí a darle a ellos el diagnóstico y le digo que me firmen la orden de salida, llamo a la policía, firman la orden de salida, llegamos a Sanitas, llegué con la documentación, llegué con los medicamentos y la doctora me dijo: ¿quién le dijo a usted esto? Y le dije: Dios. Y me miró: ¿Dios? Sí. Dios me habló de que llamara a una persona en España y ella resolvió y dio el diagnóstico. Y la señora se le llorosearon los ojos. Me dijo: si usted no viene hoy, su hijo en 2 semanas hubiera muerto. Después de esto me llama la junta médica de la clínica. Me dicen: en estos momentos su llamada está siendo transmitida regionalmente para todas las asociadas a nuestras clínicas y con la junta directiva de esta clínica. Queremos saber cómo usted llegó al diagnóstico. Y se los dije. Y me dijeron: señor Osorio, déjeme aplaudir su valentía. Y debemos recapitular que la ciencia no está apartada de la fe. Muchas gracias por la lección que nos dio. Les dije: no se preocupen, tranquilos. Santiago nació en la semana 37, nació bien, sin dificultades, pero hubo un momento decisivo y fue saber discernir el tiempo de Dios. Discernir el tiempo de Dios requiere de que usted no se siente a esperar que algo pase, sino que usted provoque que algo pase. Cuando usted tiene una palabra de parte de Dios, usted está seguro. ¿Cómo está? El problema no es que pase el tiempo. El problema es que pase el tiempo sin discernir lo que Dios está haciendo. Por eso digo yo que ustedes y yo debemos aprovechar el cronos, el tiempo cronos en el kairos de Dios para vivir en la voluntad y trascender en esta generación. Si queremos impactar, debemos aprender a disfrutar del kairos en el cronos. Si usted no ha venido en las pasadas prédicas, le explico que en griego la palabra cronos es tiempo, se refiere al tiempo normal. Y la palabra kairos es el tiempo de Dios que se manifiesta en el cronos, el tiempo normal. En el tiempo le dijo el ángel a Abraham: en el cronos que da a la luz, que dan a luz las mujeres, nacerá Isaac, nacerá la promesa. En el cronos se cumplió el kairos de Dios, la promesa de Dios se manifestó en el cronos de ellos. En el cronos se manifestó la venida, el embarazo de María, cuando el ángel trae la promesa de Dios para desatar el kairos para una generación. Comprendiendo esto, para usted y para mí debemos entender que cada dificultad es una oportunidad. Que la forma de matar una oportunidad es no aprovecharla.
que cada pared es una puerta abierta para ver la gloria de Dios. Dígale al que tiene al lado: vas a ver la gloria de Dios. Dios no solo permite tiempos difíciles, los usa como plataformas de propósito. Así que vamos a ver por la Escritura qué nos quiere enseñar el apóstol Pablo acerca de aprender a aprovechar el tiempo. Y vamos a Efesios capítulo 5, verso 15. Efesios capítulo 5 y el verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como ¿qué? Aprovechando bien el tiempo, porque los días ¿cómo son? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y como primer punto quiero compartirles discerniendo los tiempos. El título de este mensaje es aprovechando bien los tiempos, porque usted debe entender esto. Usted no debe aprovechar solo el tiempo, el cronos. Usted debe aprovechar los tiempos. Usted debe aprovechar el cronos, porque en el cronos irrumpe el kairos de Dios. Pablo no nos llama a vivir una vida con prisa, nos llama a vivir una vida con discernimiento. Y discernimiento no es corazonada, no es pálpito, no es que la vena me tiemble, no es que haya un viento, no es que se me afloje un diente, no es que yo alce la mano y me tiemble y eso es Dios. Discernimiento es saber la voluntad de Dios a través de su palabra. Porque todo lo que viene inspirado de la voz de Dios contiene en sí una inspiración desde la Escritura que sustenta lo que Dios habla. Dios no habla al azar. Dios habla con propósito, irrumpe en el tiempo y cambia circunstancias. Y lo primero que dice es: miren con diligencia. Mirad pues con diligencia. Eso no significa que debemos mirar superficialmente. No, lo que está diciendo es: busquen activamente lo que Dios está haciendo. Tengan una expectativa de que Dios va a hacer algo. Lo que usted debe comprender que hace diferente los cultos de las iglesias es cuando el pueblo tiene una expectativa de que Dios va a hacer algo en el culto. Es la diferencia el que está conectado con el cielo y el que está conectado con la carne y con el mundo. El que está conectado con la carne y con el mundo está pensando en la carne y el mundo y en sus propios deseos, por lo cual no puede percibir el Espíritu de Dios. Pero el que está conectado a Dios, el que tiene comunión con Dios, sabe cuando Dios está, sabe cuando Él se presenta, porque ha aprendido en la intimidad a saber el momento exacto en que su Dios está presente, está hablando, está ministrando, está haciendo algo que para Él es significativo. La manifestación externa de la presencia de Dios es la continuidad interna de alguien que se decidió a buscar la presencia de Dios por encima de sus emociones, sus sentimientos, para vivir conforme a la palabra de Dios. Y quien vive para la palabra de Dios vive expectante, no está distraído. Dios va a hacer algo, algo va a ocurrir, algo va a pasar. La semana pasada se me presentó una dificultad. Y en ambas dificultades, en la dificultad habían dos respuestas que ambas me llevaban a la solución, pero que en una yo tenía que atropellar el pensamiento de la gente. Y en la otra, yo tenía que buscar la manera de solucionar el problema con un problema más grande todavía, pero que yo sabía que tenía la capacidad de hacerlo.
Y dije, no voy a atropellar a la gente, me voy a ir por la segunda. Y wow, se alineó todo y se solucionó el problema. Y eso es lo que pasa cuando usted está atento al cielo, a lo que Dios quiere hacer. El problema es que nosotros pasemos nuestra vida como seres humanos viviendo el cronos sin disfrutar el kairos de Dios. Porque Dios puede cambiar las circunstancias. Cuando a mí me contrataron en la empresa en que estoy trabajando, antes de eso yo fui una semana y yo les dije, yo voy a hacer el levantamiento de la información esta semana, voy a hacer el diagnóstico. Ustedes me pagan cuando empiece a firmar mi contrato, pero yo necesito hacer este diagnóstico antes. Cuando hice el diagnóstico, descubrí un engaño financiero con un software comprado. Vendieron el software 4, casi 5 millones por encima del valor original. O sea, los tumbaron. Y les dije, y ese software no es original, por esto y por lo otro. Me dijeron, pastor, es su palabra contra la gente que hizo esto. Le dije, no, no es mi palabra, es la realidad. Se armó un problemón gigante. No devolvieron el dinero. Se separaron las amistades porque ahí había gente involucrada, casi que familia. Y empezó la transición a saber qué hacíamos. En el mismo tema de esto, yo empiezo a orar y a decirle, Señor, el software que quiero es lo mejor. La diferencia entre pagar 9 millones y 2 millones es abismal al año. Así que voy con esto. Y arranco yo en el proceso y ya al tiempo de la ejecución, las personas contables se me empiezan a levantar. Y yo dije, aquí hay algo. Si yo reacciono al coaccionar a esta gente, yo me muevo en orgullo y tú no me respaldas. Y aunque al final yo tenga la victoria, voy a pasar trabajos. Y yo no quiero mostrar que soy yo. Yo quiero que tú te lleves la gloria. Entonces dije, no las voy a coaccionar. Y entonces me metí en el problemón y encontré la persona que realmente son los que desarrollaron el software. Y los descubrí porque ellos normalmente contestan a través de un robot. Y yo le pregunté al robot, con el NID de la empresa, cuáles eran los servicios que teníamos. Y ellos me dijeron, el robot me respondió. Descubrí que la IP de la empresa apuntaba hacia una página falsa. Y eso lo descubrí a las 12:30 de la noche, después de orar. Cuando el Señor me dijo, busca el servidor y te darás cuenta que no es. Cuando busco, encuentro el teléfono, registro los datos, el robot me responde y llamo a la persona que vendió el software, la original. Y le digo, mira, yo no tengo nada que ver en los problemas personales de ustedes. Yo solo necesito hacer unas implementaciones y estoy varado por eso. Necesito saber si cuento con tu ayuda. Sí, Anderson, no hay problema. Ok. Dame el número de las personas. Yo empecé a llamar y no me contestaban. Me dieron el nombre y le pregunté al robot del nombre. Y el robot me dijo que esa persona sí trabajaba allí. Después envío un correo y el correo electrónico me responden, satisfactoriamente hemos recibido su petición, señor Anderson Osorio. Queremos que cuente con nosotros a partir del martes a las 11 de la mañana, una reunión virtual para que usted sepa a lo que ustedes tienen derecho como empresa y nosotros sigamos manejando el proceso junto a usted. Yo le pregunto al robot, necesito hacer integraciones. Lo que compramos permite que se haga y el robot me contesta, sí, en tu plan comprado
puedes hacer integraciones. Mis amados, les resumo esto. Resolvimos el problema. Se resolvió todo el tema. Se quedó bien con las personas que habían hecho el mal. Se encontró la persona que es la cabeza del diseño del software de allí. Y ahora yo puedo hacer mis integraciones y desarrollar mi trabajo. Pero ¿qué pasa si yo no me detengo a observar lo que ocurre? A mirar que hay algo más. A usar la capacidad que Dios me ha dado para decir, no voy a entorpecer los procesos, necesito que esto salga bien. Mis amados, una decisión generaba hacer un inventario de 14,800 ítems. Generaba que ese día a la madrugada, después de hecho el inventario, yo tenía que subir cada 5,000, cada 3,000 productos, una plantilla generando que al siguiente día se facturara y hubieran problemas con el software. Yo dije, el riesgo es muy grande. Por eso fue que Petro llamó a Trump. Porque la Biblia lo dice, que si usted ve que el que viene contra usted es más grande, lo sabio es que usted lo llame y se ponga de acuerdo y genere vínculo de paz para que usted no lo ataquen. Eso dice la Biblia. Y los que son de derecha del país, ay, mira el jaguar se convirtió en gatito. Ahora se convirtió en gatito. Y empiezan en un juego de... No, mi amado, a veces hay los pacificadores. Estoy hablando de usted, no de Petro. Dígale que tiene al lado, yo soy un ser diferente. Vuelva y tóquelo y dígale, somos raros. Dios siempre está haciendo algo en todo lo que pasa. ¿Alguno de ustedes se ha levantado y ha dicho, un momento, Señor, yo no había visto, te metiste en todo esto? ¿Le ha pasado a usted? Usted dice, no, pero claro, si no hubiera pasado esto, si yo no me hubiera encontrado a fulani, no. Dios, fuiste tú. Eso nos ha pasado a todos. Dígale que tiene al lado, porque eso le pasa a los hijos de Dios. Usted no, vea, el necio camina por inercia, para donde lo lleve la carne. Pero el sabio camina con dirección, sabe hacia dónde va. Usted no está llamado a vivir como los demás, sin entendimiento espiritual. Usted, Dios le dice por la carta del apóstol Santiago que si usted tiene falta de sabiduría, que la pida, que se la dan abundantemente y sin reproche. Él no le va a reclamar la sabiduría. La sabiduría espiritual no consiste en que usted sepa más. No. La sabiduría es saber qué hacer. Es discernir el tiempo correcto para usted y yo obedecer. Y vamos a hacer dos paralelos para concluir este mensaje. El primero, Ruth, Orfa y Noemí. Digan conmigo, Ruth, Orfa. Ahí tiene para sus hijas el nombre. Este es un caso bíblico del discernimiento de los tiempos. Las tres viven, escuche, Ruth, Orfa y Noemí viven estos tres casos al mismo tiempo. Viven la misma crisis, la misma pérdida y el mismo contexto. Lo que cambia no es el tiempo, es cómo lo disciernen. Y vamos a empezar a ver cómo discernieron ellos el tiempo. Noemí tuvo el discernimiento de que una temporada terminó y dijo,
oyó, dice Rut 1:6, oyó que Jehová estaba visitando a su pueblo. ¿Qué estaba haciendo Jehová? Noemí entendió que si Dios estaba visitando el lugar, entonces ella no debería estar en Moab, sino donde Dios estaba moviendo. Ay, ay, ay. Orfa decidió desde la conveniencia. Orfa regresó a lo conocido, a lo seguro, a lo predecible. Orfa no hizo nada malo. No voy a juzgar a Orfa aquí, porque quizás es el nombre menos gustoso. Orfa sencillamente decidió seguir con sus tradiciones, con sus pensamientos, con su religión. Se quedó quieta. Y Orfa representa al creyente que evalúa por seguridad. O sea, dice, yo voy a coger lucha, yo no voy. Decide por lo inmediato y retrocede cuando el futuro no es claro. Ahí dice, conmigo no cuente. El problema de Orfa no fue falta de amor, fue falta de discernimiento espiritual. Ay, pero los tres, miren, las tres. Una era la mamá de los que murieron. Las dos eran las nueras. Y las dos nueras perdieron sus maridos. Y las dos, una Orfa dijo, suegra, como dirían los muchachos, suerte es que le digo. Pero Ruth dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo. ¿Sabe qué hizo Ruth con eso? Renunció a sus creencias del pueblo que era, a todo, para decirle, suegra, voy con usted por donde usted va. Voy a seguir a su Dios, voy a seguir a su pueblo, voy a hacer lo que tú necesitas que haga. Voy a estar contigo, suegra. Ruth entiende que la crisis no es una pérdida. Entiende que el tiempo no es incertidumbre solamente, y que el momento exige alinearse a la voluntad de Dios. Discernir los tiempos no es elegir lo más fácil, es elegir lo que está alineado. Ruth pensó espiritualmente, Orfa pensó carnalmente. Digan conmigo, Ruth. Llegaron a Belén al comienzo de la siega. Ruth 1:22. Ese detalle no es casual, porque Ruth y Noemí llegaron en el tiempo de la cosecha. Todavía oigo las palabras de mi Señor decirle a sus discípulos, ustedes dicen que la siega será en 2, 3 o 4 meses, pero yo les digo, y se voltea y da la instrucción y el trigo sale de la tierra, pero yo les digo, la cosecha está lista. Voy a volver a repetir eso. Esa va para TikTok. Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, ustedes dicen que la cosecha vendrá en este o en este mes, pero yo les digo, la cosecha está lista. Y mientras se volteaban, ¡fua!, el trigo salió de la tierra. Mirad los campos. Y empieza su mensaje. Dígale al que tiene al lado, pone cuidado que esto es para vos. Que haya llegado en el tiempo de la cosecha, eso no es casualidad, porque era tiempo de provisión, tiempo de redención y tiempo de oportunidad. El mismo tiempo que llevó a Orfa a retroceder, llevó a Ruth y a Noemí a llegar al momento correcto, al sitio correcto, porque de ahí iban a ser, de ese linaje, el Mesías.
Ruth se pone su traje. Y Boaz ve aquella dama que venía de Moab, como le habían dicho. Ve que aquella dama tiene a Noemí, que parece ser judía, que parece ser del pueblo, pero aquella dama no. Y la ve que ella tiene una actitud de recoger por fuera del campo, de no meterse donde estaba la cosecha. Y dice: esta mujer es humilde. Por favor, recojan la cosecha y dejen los rincones llenos. Comenzó la redención. Al siguiente día la vio trabajar y dijo: wow, es especial esta mujer. ¿Y qué ocurre después de eso? Pues fácil. Recogió la cosecha, dejó que estuviera allí, y después Boaz llegó como la tipificación de Cristo a redimir a Ruth. Diga conmigo: decisión. Escúchenme. No dejar tirada a la suegra. Decidir dejar su religión y sus pensamientos por adquirir lo que la suegra creía. Llegar al campo y hacer lo que la suegra le dijo que hiciera, porque la suegra de seguro le dijo: no te vas a meter donde está la cosecha. Como somos peregrinos, como somos extranjeros para ellos, para nosotros, según la ley en Levítico y Deuteronomio, se dejaba que en las esquinas se dejaba cosecha para los pobres y para los extranjeros y las viudas, para que ellos recogieran. Y su suegra le dijo eso y ella obedeció. Determinó hacer lo correcto. Y una vez hecho lo correcto, se sincroniza con la voluntad de Dios. Lejos Ruth de saber que aquel hombre que la iba a redimir y la iba a tomar como esposa, de su simiente iba a nacer Jesús. Una moabita se metió al linaje de Dios. Dígale al que tiene al lado: va a pasar algo sorprendente. Digan conmigo: entendidos. La palabra entendidos en griego es la palabra suniemi. Y la palabra suniemi es poner las cosas juntas. ¿Es poner qué? Es sincronizar. Es coger el tiempo que vivo con la voluntad que Dios revela. No es solo saber Dios qué quiere, es actuar en el momento correcto. Porque mucho creyente se queda en decir: ah, sí, yo sé que Dios quiere que, o sea, Dios me manda a hacer esto, pero ya voy yo. Me espera, yo le llego. Y ahí se quedan sentados esperando que algo pase. No se puede vivir el tiempo de Kairos en desobediencia. Se tiene que entrar al centro de la voluntad de Dios en obediencia. Porque si no se entra en obediencia, la oportunidad se desperdicia. La revelación sin acción se estanca. Thomas Edison Watt dijo: la mayoría de la gente pierde la oportunidad porque está vestida con un overol y parece que trabaja. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que mucha gente se vistió para trabajar, pero no sale a trabajar. No hace lo que tiene que hacer. Así que si tú te sientas en la iglesia a escuchar cada 8 días, pero no obedeces, toca al que tiene al lado, dígale: I'm sorry for you. Dígale en francés: pardon.
voy a cerrar con broche de oro. Deuteronomio 1 dice: bastante tiempo has estado ya en este monte. Salgan y conquisten. Esa era para romper. Bastante tiempo has estado en ese monte. Sal y conquista. Cuando usted no aprovecha el kairos de Dios hoy, se convierte en la lucha de mañana. Ay, Señor Jesús. Este es un tiempo de Dios para tu vida, iglesia, para tu familia, para esta iglesia. No es solo un nuevo año, es el kairos de Dios. Estás discerniendo lo que Dios está haciendo. Estás sincronizando tus decisiones con su voluntad. Estás avanzando por obediencia o estás retrocediendo por comodidad. Tú decides, ¿te quedas o arrancas? Pero si usted solamente conoce aguas tibias, ahí se quiere quedar. Pero hay un río que vio David, el río que alegra la ciudad de Dios. Dios está por hacer algo en tu vida y tu familia, pero debes sincronizarte a su voluntad. Alíñate. Dile al que tienes al lado: te voy a hablar en términos mecánicos. Y profetícele: alineación y balanceo. Si usted alinea el carro queda derecho, pero si no lo balancea, las llantas. Y algunos se alinean pero no se balancean en la palabra y entonces quedan andando. Algunos, como Orfa, se quedarán en lo conocido, en lo que ya saben. Pastor, aquí estoy mejor. Yo soy como Orfa, yo me quedo aquí tranquilito, aquí no pasa nada. Pero otros, como Ruth, avanzarán hacia lo que Dios tiene determinado. Escuche. El tiempo para todos aquí es el mismo. Las circunstancias son las mismas. El mismo Trump, el mismo Petro, el mismo Maduro. Pero es el Cronos que va a ser afectado por el kairos de Dios, lo que cambia todo. Usted deje que la gente viva su tiempo como quiera, pero usted aproveche lo que Dios está haciendo. No se quede sentado esperando. Todo va a cambiar. Si hay un problema frente a usted, si el problema es una pared, esa pared es una oportunidad. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Señor, gracias. Gracias, mi Dios. Adora al Señor.